Buenos días con todos, mi nombre es Carlos Gallardo, soy gerente general del Instituto Peruano de Economía. Les agradezco a todos por acompañarnos en la presentación del IRESA, el Índice Regional de Sostenibilidad Ambiental. Quiero agradecer a Joana Camiche y a Fabiola Muñoz por acompañarnos como panelistas en este espacio. Joana es directora del SIUP y Fabiola es exministra del Ambiente. Y además quiero agradecerle también a todo el equipo del IPE que está detrás de la elaboración de este indicador, a Martín Valencia, a Luciana Cáceres y a Ana Lucía del Río, quienes han liderado esta iniciativa, ¿no? Voy a hacer la presentación durante unos 15 a 20 minutos. Luego voy a darle el pase a Fabiola y a Giovanna para que tengan unos 10 minutos cada una de comentarios a los resultados de esta primera edición del IRESA. Y luego, ¿no? Durante todo este tiempo van a poder ir ingresando sus preguntas en el icono del Zoom que está en la parte inferior de preguntas y respuestas. Van a poder ir ingresando todas sus preguntas y estas van a ser atendidas en los últimos 20 minutos de este webinar. En el transcurso de la presentación vamos a avisarles para que ya va a estar, toda esta información va a estar disponible en la página web del INCORE, incoreperú.pe, así que van a poder ver esta presentación, ver el PowerPoint, además van a poder visualizar y descargar toda la base de datos que está detrás de la elaboración de este indicador. Así que sin más, voy a compartir mi pantalla y comienzo con la presentación. Ok, bueno, este es el IRESA. Quiero ponerme el tiempo, si me dan un segundo. Este es el IRESA, y el IRESA forma parte de un proyecto más grande, ¿no? Que comenzamos este año, o desde el año pasado en realidad, en el IPE, de elaborar 6 indicadores especializados, ¿no? Además del INCORE, está el de brechas de género que salió en marzo, y hoy tenemos el tercero a disposición, que es el IRESA, y todo esto en una nueva plataforma de datos regionales, ¿no? Que es el incoreperú.pe, donde ya hoy, en este momento se ingresa, van a poder ver lo trabajado hasta el momento, y en un rato seguro estará disponible también el IRESA en esta plataforma. Quiero explicarles el contexto, ¿no? Muy brevemente, y acá hemos puesto 4 indicadores, pero sin duda, digamos, hay muchos otros que nos pueden dar un sentido de urgencia sobre por qué es importante medir lo que nos está ocurriendo en términos ambientales, ¿no? Para nadie es una sorpresa el tamaño, la magnitud de la deforestación en nuestros bosques amazónicos. Ya van más de 3 millones de hectáreas en estos últimos 20 años, la población con poco acceso al agua, con el nivel adecuado de cloro residual. Esto es como la calidad del agua, ¿no es cierto? Ya de repente nos hemos dejado de preocupar tanto en el acceso, ¿no? Que igual tiene una brecha ahí aún importante, pero digamos, creo que es importante preocuparnos por la calidad del agua y también sobre el tratamiento de esta al momento de su disposición final, ¿no? Vamos a hablar de eso más adelante, sobre los desafíos que tienen los municipios para gestionar los residuos, ¿no? En espacios adecuados para ello. Y finalmente, algo que está muy en coyuntura y tiene que ver con el avance de la minería ilegal, ¿no? Que deforesta, contamina las aguas, el río, los alimentos, el ambiente, ¿no? Y vamos a ver un poquito más de cómo la minería ilegal está digamos, ocasionando graves deterioros en el ambiente. En este contexto, ¿no es cierto?, publicamos el IRESA por primera vez, ¿no?, en la idea de poder visualizar, ¿no es cierto?, cómo están gestionando las regiones sus recursos naturales. ¿Por qué? Porque esto incide directamente en la calidad de vida de las personas, ¿no?, pero también en la competitividad, en cómo se genera un entorno favorable para el desarrollo de la inversión grande, de la inversión chiquita, de toda la inversión privada, que es importante o es un aspecto clave finalmente para tener más empleo y tener menor pobreza. La premisa de la cual estamos partiendo también es que si no se gestiona, si no existe una correcta gestión de los recursos naturales, se abren espacios para el desarrollo de actividades ilegales. Pensemos en la minería ilegal, en la tala, ¿no? En el desarrollo de viviendas informales, en fin, entre otros
ejemplos, si quieren, de la presencia de actividades ilegales que crecen, ¿no es cierto?, que se desarrollan porque o no superamos los desafíos que nos presenta la gestión de nuestros recursos, ¿no? ¿A qué nos referimos con gestión? Oye, cómo botamos bien nuestra basura, cómo desde el municipio, ¿no? Cómo gestionamos el recojo y disposición de los residuos, de la basura, ¿no? Cómo generamos agua de calidad, cómo la tratamos antes de verterlas en el agua, en los ríos, perdón, o en el mar, ¿no? Entre otras variables. ¿Qué hemos hecho? Hemos comenzado con una base, créanme, una base bien grande de variables, ¿no? Nos hemos quedado con 14, finalmente sopesando, ¿no? La disposición en el tiempo, la consistencia de las fuentes, digamos, la transparencia, el nivel de acceso que hemos podido tener a estos indicadores, que, digamos, no es es algo que va a ir evolucionando en el tiempo y en la medida que podamos obtener información de otros indicadores de repente que se nos quedaron en el tintero, esto va a ir creciendo y mejorando sin duda, ¿no? Hemos tomado estos 14 indicadores y los hemos agrupado en dos pilares, uno que hemos llamado calidad ambiental, donde tratamos de abordar o responder la pregunta de si el entorno natural es sostenible para las personas, para la inversión privada, y otro pilar que tiene que ver con la gobernanza, ¿no? Y la gestión de los riesgos, donde nos preguntamos más bien si nuestras capacidades institucionales son las más adecuadas, ¿no? Esto sigue la metodología del INCORE, ahora les voy a mostrar así rapidito cómo es esta metodología, pero nos lleva, ¿no es cierto?, a tener un resultado para todas las regiones del país, y hemos cubierto, si bien es la edición del IRESA 2025, ¿no? Y es la primera edición, van a ver que hay una serie de tiempo desde el 2019, ¿no? Entonces hay varios años de observaciones para cada una de las variables y entonces eso nos permite también ver la evolución en el tiempo. Estas son las 14 variables, verán que hemos tenido un foco importante en el agua, porque está el acceso a agua segura, está el tratamiento de las aguas residuales, está el agua no facturada, ¿no? Hemos abordado la degradación de los ecosistemas, la calidad del aire, el consumo de energías limpias, cómo estamos previniendo el riesgo de desastres en la ejecución del gasto, en las pérdidas por incendios forestales. La minería ilegal lo estamos abordando a través de los delitos denunciados, ¿no? Entonces verán que hemos hecho un esfuerzo de recoger distintas dimensiones digamos, de cómo ir viendo si la calidad del entorno es el adecuado y si las capacidades institucionales son también adecuadas. Esta es la metodología que les decía, en realidad en sencillo es que van a ver que cada variable está su valor, ¿no es cierto? Está, no sé, el porcentaje de viviendas que son informales, pero todo eso se va escalando a un puntaje entre 0 y 10, ¿no? Y eso nos permite comparar, ¿no es cierto?, puestos entre regiones, ver una misma región y su evolución en el tiempo, ¿no? Y también comparar las regiones en el tiempo, comparar las regiones en el tiempo también. Entonces, digamos, todos los tipos de comparaciones son posibles siguiendo esta metodología, es la misma metodología que hemos seguido para el INCORE. ¿Cuáles son los resultados? ¿No? Tenemos un ranking o esta metodología nos permite establecer un ranking donde vemos que las primeras posiciones las tienen las regiones de la costa, centro y sur, ¿no? Tacna, seguido de Arequipa y Lima, Lima asterisco, que abarca Lima metropolitana y el Callao, más abajito están Lima provincias en el puesto 14, ¿no? Y las últimas posiciones, ¿no es cierto? Salvo San Martín, que está en el puesto 18, los puestos 20 al 25, en estos puestos, a partir del 20 se ubican las otras 4 regiones amazónicas, con Loreto, digamos, en la última posición. ¿Qué regiones le va mejor? ¿No es cierto? A las regiones que son capaces de proveer una mayor agua de calidad, de tratar mejor las aguas residuales, de disponer mejor sus residuos sólidos, facturan un mayor porcentaje, o al revés, el agua no facturada es menor, ¿no? Tienen un menor porcentaje de viviendas informales, ¿no? Esas tienen una mejor calidad del aire. Esas son las regiones a las que le va mejor, y si quieren a la inversa, las regiones a las que le va peor son las que tienen o presentan mayores desafíos para estas funciones básicas, elementales, importantes de los gobiernos locales y regionales.
Es posible ver la evolución en el tiempo. Aquí está la posición en el 2019 y en el 2025, y no se mareen por todas las flechas. Acá quiero centrarme, ¿no es cierto?, en que hay regiones como Huancavelica y Lambayeque, ¿no?, que han presentado el mayor avance en este periodo, ¿no? Están explicadas también las razones que motivan o que explican en mayor medida esta mejora, pero me quiero concentrar en Madre de Dios, que pierde 12 posiciones, ¿no? Y se ubica ahora en el puesto 23, y vamos a ver cómo tiene mucho que ver la minería ilegal en este deterioro de las posiciones dentro de Madre de Dios. Es posible también hacer este ranking que les mostraba inicialmente por cada pilar, y entonces ir observando también cómo hay, si quieren, mayores avances en ambos pilares en las regiones de la costa centro y sur, ¿no? Y los mayores desafíos hacia el centro y la Amazonía, y es posible verlo, como les digo, por cada pilar. ¿Por qué hay que hacer algo? Aquí les quiero dejar algunas ideas, por qué creo que esto es importante, por qué creemos que esto es algo que se debe atender. Sin duda, estos temas debieran centrar el debate en las próximas elecciones, ¿no? Y quiero darles 6 ideas, ¿no? La primera es que hay una relación positiva importante entre las regiones que obtienen un mayor puntaje en el IRESA, el indicador regional o el índice regional de sostenibilidad ambiental, y las que obtienen mejor puntaje en el INCORE, que es una forma, ¿no es cierto?, del IPE también, una metodología del IPE para identificar qué regiones son más competitivas sobre la base de 42 variables, ¿no? Entonces, oye, las regiones más competitivas son a la vez también las regiones que tienen una mejor sostenibilidad ambiental o que gestionan mejor sus recursos, y a su vez, ¿no es cierto?, y lo ven por el tamañito de los circulitos, son las regiones que tienen un mayor nivel de ingresos medido a través del PIB per cápita, ¿no? Entonces, si quieren, hay una explicación muy importante, ¿no? En la medida que podamos gestionar mejor los recursos naturales, no solamente generamos un entorno de bienestar mayor para los ciudadanos, ¿no?, sino que los hacemos más competitivos, no solo a ellos, sino también a la región como recipiente, si quieren, de mayor inversión privada. Pensemos en sencillo, ¿no? Es, digamos, una región donde hay mejor calidad del agua, son niños y adultos que están menos enfermos, con mejor calidad del aire, son adultos, personas en general que son menos enfermas, que pueden ser más productivas, que pueden ir a sus trabajos, ¿no? En un lugar, una región que gestiona mejor sus residuos, los negocios como un restaurante funcionan mejor, ¿no es cierto? Si tienen mejor calidad de agua, si los residuos se disponen mejor. Son algunos ejemplos sencillos que pueden darnos idea de por qué es importante movernos, ¿no es cierto?, a lo largo de esta línea, más arriba y más hacia la derecha. Un segundo aspecto es porque liderar el IRESA no quiere decir que que los brechas se han cerrado por completo, ¿no? Vean a Tacna, que lidera el IRESA, aún liderando el IRESA no factura un tercio del agua que produce, ¿no? Y hay otras 8 regiones donde el agua que no se factura supera el 40%, vean incluso Tumbes más cercano al 70%, ¿no? Y bueno, y en el mejor de los casos, en esta situación, a lo mejor hay personas usando esta agua, ¿no? Pero sin duda no podemos descartar que toda esta agua se esté simplemente desperdiciando también en buena parte en la medida que no se factura, ¿no? Es agua que se produce, sale de las plantas prestadoras de las de las EPS, ¿no?, de las entidades prestadoras de agua y saneamiento, y no se factura. Un segundo aspecto es porque el promedio regional esconde las disparidades, ¿no? Una tercera razón por la cual hay que hacer algo en esto, como les digo, a partir de los datos que hoy les mostramos, ¿no? Aquí estamos mostrando la disposición adecuada de residuos, ¿no? Pero cuando nos quedamos en los promedios regionales, ¿no?, podemos decir, oye, en Arequipa 87% de la población se ve beneficiada de una disposición adecuada de residuos, ¿no? Pero si ven estos mapitas, todo lo que está en plomo son los distritos donde las municipalidades no gestionan sus residuos adecuadamente, en rellenos sanitarios o mediante reciclaje. No las gestionan, ¿no? Y la cantidad de distritos, más de la mitad de los distritos en cada una de estas 3 regiones, no gestiona adecuadamente sus residuos sólidos, ¿no? Pero como sí se gestiona en los distritos donde hay mayor población, ¿no es cierto?, ven que los porcentajes suben, ¿no? El caso de Puno, 58%, Cusco 72%, ¿no? Aún cuando, les digo, más del 50% de los distritos en estas regiones no gestiona sus recursos, para nada, ¿no? Lo que está en plomo es donde no se gestiona. Entonces, hay que trabajar, ¿no es cierto?, no solamente por los distritos o provincias principales de cada región, sino para que la región como un todo
logre esta gestión sostenible de sus recursos. Una cuarta idea es porque, como tenemos una serie, ¿no es cierto?, de tiempo en el IRESA, podemos analizar qué ha ocurrido con las regiones. Y les dije que iba a volver a Madre de Dios, ¿no? Y lo que ha ocurrido en Madre de Dios es que la cantidad de delitos denunciados por minería ilegal se ha multiplicado por 5 desde el 2020, ¿no? Y esto es más de 30 veces el promedio nacional, 7 veces el nivel de delitos en otra región como Huánuco, por ejemplo, ¿no?, que está mucho más abajo. Y algo clave aquí es que uno podría pensar que la región con la peor calidad del aire es Lima, ¿no? Y sin embargo, la región con peor calidad del aire es Madre de Dios, ¿no? Sin duda influenciado por, digamos, la presencia o la mayor presencia de minería ilegal en esta región en este tiempo, ¿no? Es 35% peor que el aire de Lima, 40% peor que el aire de cualquier otra región amazónica y 50% peor que el promedio nacional. Entonces, literalmente, ¿no? Es grave lo que está ocurriendo en Madre de Dios. Digamos, estamos condenando a las personas que viven en esa región, digamos, a sufrir, a morir sin ganas de ser muy escandaloso en el tema, pero es algo serio, ¿no?, si no enfrentamos o afrontamos de manera efectiva la minería ilegal. Quinto, porque la descentralización se encuentra lejos de cumplir los objetivos por los cuales se inició en 2002, ¿no? Aquí les he puesto 3 variables, ¿no? Acceso a agua segura, que ya lo hemos ido viendo, viviendas informales, consumo de energías limpias, y esta dispersión, ¿no? O sea, de poder tener a Lima con casi el 80% de la población recibiendo agua segura y Pasco, que no supera ni el 10%, ¿no? Esa dispersión, ¿no?, es algo raro, ¿no? Hay estudios del OECD que te muestran cómo el desarrollo regional entre las regiones es muy heterogéneo en el Perú versus otros países de la región, ¿no? Entonces, claro, deberíamos apuntar todos a estar más juntitos hacia arriba, ¿no es cierto? Hacia un mayor acceso de agua segura, hacia abajo en el caso de las viviendas informales, hacia arriba también en el caso del consumo de energías limpias, ¿no? Y por último, quiero centrarme o quedarme con el agua, ¿no? Porque de repente decimos, oye, tenemos 42 variables en el INCORE, tenemos 14 variables en el IRESA, ¿no? Y bueno, ¿por dónde comenzamos, no? Y de repente nos apremia y decimos, oye, ¿no?, esto es imposible de resolver. Yo creo que si nos centramos en ver qué tenemos, en qué es necesario para garantizar agua de calidad en las regiones, yo creo que vamos a dar un gran paso como país. Aquí les traigo 2 gráficos: acceso a agua segura, que ya les he ido comentando un poquito en las diapositivas anteriores. En 12 regiones, menos del 20% de los hogares recibe agua segura, ¿no? Por ejemplo, ahora que vemos el deterioro que ha habido en los niveles de anemia, ¿no? Cuando hablo con expertos me dicen, oye, no importa cuántos suplementos le des a los niños, finalmente si el agua que ingieren no es de calidad, todo esto termina siendo en vano en la medida que sufran de episodios de diarrea, ¿no? Entonces, es clave la calidad del agua que se ingiere. Y en la derecha tenemos el tratamiento de aguas residuales, ¿no? Y hay 7 regiones donde no se tratan las aguas residuales. Incluso ahí les hemos indicado algunas regiones donde hay plantas paralizadas o plantas que recién se van a construir, ¿no? Y hay otras 4 regiones donde se trata menos del 15% de las aguas. Entonces, casi que la mitad de las regiones tiramos el agua como sale, ¿no? Las tiramos al agua, al río, a los lagos, al océano, así como la usamos, ¿no? Entonces, el agua sin duda es para nosotros lo importante y lo urgente. Entonces, ¿qué hacemos? Quiero cerrar con las recomendaciones de política. Toda esta información va a estar en el informe, como les iba comentando, esto va a estar en la web del incoreperú.pe. Hay un informe y en el informe se desarrollan a mayor detalle las recomendaciones. Voy a pasar muy rápida por estas para ir cerrando. Hemos estructurado las recomendaciones como en siete grupos, ¿no? Unas que tienen que ver con la gobernanza, ¿no? O sea, cómo como país nos hemos organizado para gestionar estos recursos, desde los gobiernos subnacionales, ¿no?, locales y regionales, y estas competencias que tienen para gestionar basura, para prevenir los riesgos de desastres como el fenómeno del Niño, en fin, hasta desde el gobierno nacional, ¿no? Tenemos varias organizaciones
¿no? Desde el MINAM y va bajando la UEFA, Sinfor, CERNAM, CERFOR, ¿no es cierto? Y de repente, y ahí mis panelistas seguro que abordar más en detalle eso, pero, o sea, creo que es como solito nos hemos puesto, hemos comprometido nuestra gestión, porque creo que son varias instituciones, no todas están lo suficiente fortalecidas, de repente, ¿no? Podrían tomar más fuerza si estuvieran unidas, ¿no? O gestionadas de manera más integral. Entonces hay sin duda recomendaciones cómo nos organizamos como país para enfrentar este problema. Todo lo del acceso al agua segura, ¿no? O sea, creo que si no nos tomamos seriamente como tarea qué hacer con las EPS, ¿no es cierto? Cómo podemos apoyarnos en la inversión privada, no solo para proveer agua y saneamiento, sino también para el tratamiento de las aguas residuales. Vamos a seguir con una agenda muy atrasada en este tema, controlar la expansión de viviendas informales. La vivienda informal es una forma de alargar la brecha de provisión de servicios, ¿no? Si no la controlamos, vamos a seguir, ¿no es cierto?, con esta brecha de agua, para empezar, pero también exponiendo a más personas a riesgos de sismos, por ejemplo, ¿no? Entonces, algo que hacer con respecto al agua, con respecto a la gestión de residuos, y ya algo hemos ido mencionando, ¿no? Por un lado, las capacidades de los distritos para manejar este recojo de residuos de manera adecuada, también con respecto a cómo nosotros como ciudadanos tratamos los residuos, y sin duda hay una tarea pendiente en sensibilización en ese aspecto. Un cuarto grupo de recomendaciones tiene que ver con la calidad del aire, ¿no? El programa de chatarreo voluntario, y que avanza muy, muy lentamente, ¿no? Y en la necesidad de renovar nuestro parque automotor, de impulsar el uso de energías limpias, como el gas natural o los vehículos eléctricos. La minería ilegal acá sin duda también tiene, o es clave, ¿no es cierto? En la medida que no logremos resolverla, como adelanté, vamos a tener mucho que trabajar ahí todavía en calidad del aire. Y ya para cerrar, tenemos una agenda pendiente en deforestación, en la promoción de viviendas formales, ¿no? Nuevamente, como iba mencionando, ¿no? En la medida que eso permita, con una planificación urbana adecuada, dejar de alargar las brechas de provisión de servicios, ¿no? Y finalmente en cómo gestionamos los riesgos, ¿no? No solo el fenómeno del niño, que de repente es el más popular o el que escuchamos más seguido, sino también el de las heladas, el de los incendios forestales, el de las sequías, ¿no? Y ahí hay, si quieren, también bastante trabajo de inversión público-privada que pienso se puede hacer. Quiero cerrar mi presentación, ¿no? Recordándoles dos ideas, ¿no? Esta que tiene que ver con, creo que el esfuerzo que hace el IPE de trabajar este tipo de metodologías e indicadores, vinculando en este caso la sostenibilidad ambiental con la competitividad, ¿no es cierto? De forma tal que nos quede más clara la ruta por la cual esto importa, ¿no? Importa para el bienestar de las personas e importa también para generar un entorno favorable para la inversión privada, ¿no? Creo que, lo vuelvo a decir, si no se gestionan bien los recursos naturales, se abren diversas oportunidades para el desarrollo de las actividades ilegales, y eso nos va a condenar como país, y como desarrollo, ¿no es cierto? Nos compromete sin duda para reducir los niveles de pobreza. Con eso lo dejo. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias por la paciencia de la presentación. Ahí me tomaba mis 21 minutos con tiempo. Te doy el pase, Fabiola, para poderte escuchar tus comentarios por 10 minutos a esta presentación. Muchas gracias, Carlos. Yo saludo muchísimo la existencia de IDESA, que considero que contribuye a seguir generando información de calidad para la toma de decisiones, justamente de política pública, justamente para el bienestar de las personas. Yo soy una asidua usuaria del INCORE y me parece que este documento es un gran complemento. Y como Carlos lo ha dicho, hay que tener sentido de urgencia. Aún siendo una primera versión, demuestra un esfuerzo enorme por generar un documento de gran calidad. Entrando al análisis, me gustaría más resaltar que considero que la afirmación es válida
aunque no suficiente con respecto a que donde no existe una correcta gestión de los recursos naturales, se abren espacios para las actividades ilegales. O sea, no basta solamente la gestión eficiente, sino también hay que tener el principio de autoridad. Creo que ahí hay que complementar el tema y por eso me parece tan importante el pilar de gobernanza, el pilar de institucionalidad, que creo que es clave. Y si uno compara justamente el tema del INPORE con el IRESA, una de las debilidades de las regiones amazónicas justamente está en este tema. Otra está en los temas de conectividad, por ejemplo, que también tienen relación con la falta de capacidad del Estado de poder llegar a todo el territorio. Entonces creo que ahí hay una conexión interesante. Eh, Uno de los mayores desafíos tiene que ver justamente con conectividad. Creo que un logro destacado de IRESA que se obtienen de diversas fuentes oficiales y uno de los temas críticos es justamente cómo lograr obtener información, porque la información en nuestro país es difícil. Y esto creo que ahí se ha resaltado bien en lo que te permite la información, poder analizar, comparar cómo se desempeña una región con respecto de otra, cómo va avanzando en el tiempo. Creo que son todos elementos claves. Y no solamente al interno del IRES, entre el IRESA y el INPORE también, por ejemplo. Por otro lado, temas como agua no facturada, por supuesto que es un desafío. Bueno, el 30% de facturada, si esto se cruza con el tema agua segura, el dato nos dice que en 12 regiones menos del 20% de la población accede a agua segura. Por supuesto que es tremenda brecha la que tenemos. Pero a veces me pongo a pensar qué pasa cuando tenemos, por ejemplo, la lectura de cómo llega el Estado a brindarle el servicio de agua a pueblos indígenas. Y esos ni siquiera están a veces en el mapa, ¿no? Porque no tenemos capacidad de poder llegar a leer lo que está sucediendo en lo profundo de nuestro país. Y el tema de aguas residuales, por supuesto, que es otra brecha enorme. Tenemos que ponernos a pensar cómo se enfermedades gastrointestinales, por ejemplo, y cuál es la relación que existe con el tema del no tratamiento de aguas residuales. En 7 regiones no se traten las aguas residuales no significa que el problema no exista. Significa que estas aguas van directamente a cuerpos de agua, generando una contaminación y todo está conectado. Todo, absolutamente todo está conectado. Creo que uno de los elementos que Carlos ha reconocido que me parece fundamental es el tema del desafío de los promedios. El tema de residuos sólidos nos muestra evidentemente el gran desafío que tenemos y eso es algo que tenemos que resolver. Más pertinentes con la lectura que tenemos de la realidad. Porque finalmente eso también nos lleva a equivocarnos en los modelos que usamos. Usamos modelos de costa para solucionar problemas en la sierra o en la selva que no son pertinentes. Y creo que aquí un elemento que yo introduciría es cómo pensamos en un concepto de economía circular, mucho más integral, ¿no? Donde realmente pensemos en una gestión integral, en una sostenibilidad. Eso es realmente competitividad con sostenibilidad. Finalmente, un tema que creo que es clave es cómo cambiamos esta realidad, porque no podemos seguir así. La minería ilegal nos está comiendo, las economías ilegales nos están comiendo. Debemos pensar, pero realmente pensar y poner los mejores cerebros del país a pensar cuál es el modelo que queremos. Y con seguridad no es el que estamos teniendo hasta ahora, en este momento. No es sostenible seguir creciendo a costa de la deforestación o de la contaminación. Una idea que me parece clave es que
no hay competitividad sin sostenibilidad. Y eso es algo que tenemos que entender. Que una persona tenga un mejor servicio de transporte público para pasar menos tiempo fuera de su casa, alejado de sus hijos, también es ser sostenible. Porque ese negocio, ¿cierto?, necesita que la gente esté menos cansada. La calidad del servicio está íntimamente vinculada con la cantidad de descanso que tiene la gente también. Y eso es ser más competitivo. Todos esos factores están concatenados. Por eso es que a mí me parece fundamental el análisis que se presenta y que ahora estemos pensando en esta integralidad, como lo ha planteado el IPE, no solamente del INCORE, sino de los otros indicadores, por ejemplo, el de género, ¿no? Tenemos muchas brechas, ese es uno. Así que yo saludo esta presentación, me parece excelente, es la primera, creo que hay oportunidad de mejora siempre, pero de verdad agradezco muchísimo que una institución tan seria como el IPE esté poniendo el tema sobre la agenda. Yo lo dejaría ahí, esta primera ronda, así que nada, gracias, Carlos. Gracias, Fabiola. Antes de darte el pase, Joana, quisiera recordarles a los que nos acompañan en este webinar que en el icono inferior de preguntas y respuestas pueden ir anotando sus preguntas, que las vamos a atender ni bien termine la intervención de Joana. Sí, entonces, nada, con eso, Joana, te doy el pase. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Carlos, por la presentación primero me uno a las felicitaciones de Fabiola por el esfuerzo de trabajar el tema, ¿no? Yo creo que es muy importante mirar el tema ambiental. Todos vivimos en este mundo, no podemos avanzar en la competitividad si no tratamos y no trabajamos para la sostenibilidad ambiental. Entonces yo creo que este esfuerzo de hacer la medición es primordial y agradezco también que desde ustedes haya salido el interés para trabajarlo. Mis comentarios van en tres niveles: a nivel de la metodología, el tema de los resultados y finalmente de las recomendaciones, ¿no? A nivel metodológico, ¿no? Soy testigo del esfuerzo, de la búsqueda de los datos, de todo lo que se ha trabajado. Y sí, pues ahí uno de los temas es la falta de información. Y yo creo que han hecho un excelente trabajo con lo que se tiene, ¿no es cierto? Con tratar de mirar el tema de la calidad ambiental y el tema de la gobernanza son dos pilares fundamentales. Y donde ahí quizás uno podría decir, bueno, el que quizás tendríamos que mirar y que no hay, es el tema del stock de los recursos naturales, ¿no es cierto? ¿Cómo estamos trabajando con el stock? Para hablar de sostenibilidad ambiental, tenemos que usar los recursos, pero tenemos que usarlos bien. Entonces, quizás el tema de el uso de los recursos minerales, ¿no es cierto? Estamos extrayendo, los estamos exportando. Bueno, ¿cómo va quedando el stock de capital natural que tenemos, ¿no? En el tema de bosques, en el tema de pesca, por ejemplo, son elementos que los comento y sé la dificultad porque los datos no existen, pero ahí es donde quizás ese punto es un punto que hay una oportunidad y como tú decías, para las siguientes ediciones mirarlo, pero no para ustedes, sino para el país como tal, para generar los datos necesarios para conocer esa información que no tenemos, no se incluyen porque no hay. Entonces ese es un elemento importante. Y un segundo elemento en metodología y que yo creo que ahí han hecho un muy buen trabajo es, claro, ¿cómo sumas? Son tantos indicadores, nos han explicado muy bien en el documento y en la presentación cómo han hecho sus cálculos. Y aquí cuando hacemos indicadores siempre la pregunta es cómo agregamos esos datos, ¿no? Entonces, el promedio que se trabaja es lo estándar a nivel internacional, pero ustedes han hecho el esfuerzo y está en el documento, no en la presentación, pero sí en el documento, de probar otras metodologías y los resultados son consistentes. Entonces, vamos bien por ahí. Yo creo que es el esfuerzo metodológico en esa parte ha rendido los frutos, así que yo creo que vamos bien. Y claro, como digo, en las variables que faltan, no es un tema de que no se ha hecho, sino que no existen, y ahí es un llamado de atención para que el país genere los datos necesarios. Eso es a nivel metodológico. A nivel de los resultados, claro, uno mira y dice, sale en las regiones de la costa, salen en el top 5 y las de la selva, salvo San Martín, están abajo. Entonces, claro, uno dice, ¿por qué? Y quizás es
porque también cómo estamos midiendo, los indicadores que estamos incluyendo son indicadores que de alguna manera uno podría decir, bueno, están mejor desarrollados en la parte de la costa y ahí lo que tenemos es el problema de la desigualdad de cómo se trabaja, ¿no es cierto? Entonces ahí eso... Eso lo justifica. En el caso de San Martín, solo para mencionar, porque lo conozco bastante bien ese caso, claro, San Martín tiene una larga data de trabajo de planificación que le va, y por eso le va un poco mejor, a pesar de haber tenido zonas cocaleras antes del 2000 y la deforestación es súper grande en la zona, hay mucho trabajo de planificación que ustedes lo mencionan dentro del informe, ¿no es cierto? Que es una variable que hay que tomar en cuenta y etcétera. Y entonces, claro, ahí ha habido un trabajo de cooperación, ha habido un trabajo de la región, de las provincias, de comprometerse. Entonces, eso te da los resultados y se nota la diferencia y entonces ahí hay que la palabra planificación a mucha gente no le gusta, pero es algo que debemos empezar a introducir y no tomarlo como algo que tenemos que cumplir, sino que es algo que nos ayuda a hacer mejor el trabajo. Entonces yo creo que ahí hay que destacar y mirar en esos términos. Ahora, cuando miramos el tema entre la comparación entre el IRESA y el INCORE, que es una comparación interesante que se hace a nivel de otros indicadores, como a nivel internacional, ¿no es cierto? El indicador de competitividad con el EPI, que es el indicador de desempeño ambiental, más o menos la misma lógica. En los resultados que a ustedes les sale la relación es directa, yo diría que casi perfecta, ¿no es cierto? Si hacemos una relación. Entonces, quizás ahí eso es una idea que te dice, pues, ¿no? Que deberían correr juntas, pero quizás es tan parecida porque estamos midiendo cosas que de alguna manera se interrelacionan. Entonces ahí es donde quizás la introducción de otras variables podría, porque cuando uno mira la comparación internacional a nivel de país, tú miras que hay muchos que están en la misma línea, en la relación directa, pero hay unos que se desvían un poquito, porque es lo lógico, ¿no es cierto? Hay países que les importa más la competitividad que lo ambiental. Acá no tenemos eso, entonces quizás valdría la pena preguntarse por qué, quizás por cómo estamos midiendo los indicadores. Entonces, la relación está bien, es lo que uno hubiera esperado, pero quizás ahí, ¿por qué tan perfecta? Quizás hay un tema de indicadores que se relaciona con lo metodológico, ¿no es cierto? Y ahí yo creo que eso, pero nos dice de todas maneras, y eso hay que relevarlo, la relación que existe entre los dos, ¿no? Cuando uno ve, por ejemplo, ¿no? Los reportes de sostenibilidad, y eso es importante, no sino los reportes de sostenibilidad de las empresas empiezan a visualizar la importancia del agua, la importancia de la energía, de las fuentes de energía. Entonces, eso te releva, esa relación directa que estamos viendo entre los dos indicadores, te dice que ya tenemos que los actores están reconociendo la importancia en el tema. Entonces yo creo que por ahí vamos súper bien. Seguro ya me estoy comiendo mi tiempo, pero en términos de las recomendaciones, yo creo que han ido en la línea de lo que tenemos que hacer, ¿no? El trabajo coordinado, sector privado, sector público, lo han dicho para lograr la sostenibilidad ambiental. El tema por ejemplo, la gobernanza es un tema transversal, ¿no es cierto? Para lograr, tenemos que trabajar todos juntos. Y eso parte de un tema previo, que yo creo que todavía como país no hemos trabajado, que es el ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial es como un elemento que hablábamos de la planificación, reconocer que el país tiene características distintas, pero que nuestra división política es de una forma. Y no, o sea, cómo administrativamente trabajamos las regiones, los distritos, las provincias, es una distribución administrativa que se ha hecho hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Pero esa no toma en cuenta el ordenamiento, las condiciones de físicas del país, ¿no es cierto? Entonces tú tienes ahí elementos que hay un esfuerzo, se ha hecho un esfuerzo a nivel del MEF, etcétera, de empezar a trabajar programas que tienen un enfoque de ordenamiento territorial, pero es algo que deberíamos lograr que vaya a todos los niveles y todos empecemos a trabajar de manera transversal y coordinada, pensando
en el ambiente. Es decir, yo estoy en una cuenca, pero en esa cuenca pues hay 3 distritos que tienen que trabajar de manera coordinada. Eso nos ayudaría a trabajar mejor los temas de sostenibilidad ambiental, porque miras el territorio y todos los recursos que tiene de manera coordinada, ¿no es cierto? Entonces, claro, ese esfuerzo toma tiempo, es costoso, requiere capacitación, pero es que debemos trabajar mucho. Y para relevar el tema del agua, yo creo que es un punto álgido en nuestro país, ¿no? El estrés hídrico es un tema que nos golpea, nos va a seguir golpeando y nosotros necesitamos trabajar en ello. Y entonces, por ejemplo, ustedes tienen varios indicadores en el IRESA y hay uno que uno tiene que pensar en la generación del agua, en la provisión, y eso tiene que ver con cómo trabajan las regiones, justamente de manera coordinada. Las regiones altas tienen el agua, cómo coordinan con las regiones que están más en la costa, no sé, ese tipo de trabajo coordinado de áreas naturales protegidas, bosques, todo eso hay que mirarlo, ¿no es cierto? Entonces, esas son variables que yo creo que si al ustedes relevarlas, las ponen, ¿no es cierto?, en vitrina y nos obligan a todos, aquellos que estamos estudiando estos temas y al gobierno, al sector privado, a mirarlo un poquito más, de manera mucho más detallada. Yo creo que ese esfuerzo es súper importante. Me quedo aquí porque ya me pasé el tiempo, pero muchísimas gracias por trabajar este tema. Yo creo que es muy relevante para el país. Gracias, Gracias. Joana, está justo ahí exactito en el tiempo, no te preocupes. Han ido ingresando algunas preguntas. Fabiola, Joana, quiero que les vayan dando una mirada a las preguntas y así les vuelvo a dar un tiempo de intervención a cada una para que puedan atenderlas. Yo voy a abordar así rapidito un par que he ido viendo que van más por el lado metodológico y del rol que tienen los gobiernos regionales, o digamos, qué le corresponde hacer a los gobiernos regionales y locales ahora, ¿no? O qué nivel de participación han tenido en el estudio. Lo que hacemos en el IPE, porque lo trabajamos así para el INCORE, para el índice de brechas de género, tiene que ver con que esta información se hace un trabajo de incidencia dentro de las regiones a través de reuniones con las autoridades, con las universidades, en las actividades que tenemos como los foros, en los talleres con periodistas. Entonces, parte del proyecto nuestro de repotenciar el INCORE, de generar estos indicadores especializados, es ese o involucra ese trabajo de difusión que viene digamos, posteriormente, una vez que ya hemos lanzado estos resultados, ¿no? Veo varias preguntas también sobre indicadores que faltan. Créanme que en muchos casos los hemos o han iniciado en una gran base que tenemos y nos hemos ido quedando por limitaciones de disposición de la data para todas las regiones, para todo el tiempo que queríamos salir con este horizonte lo más largo posible. No hemos logrado armar algo consistente del 2019 al 25 que usa data, ¿no? Vale precisarlo, del 2018 al 2024, ¿no? Pero hay otras variables que nos hemos ido quedando ahí, ¿no? Por ejemplo, el tema eh, el tema el tema de pasivos ambientales, por ejemplo, no siempre encontramos la magnitud de los pasivos, sino la cantidad. Y claro, tenemos cantidad, pero una región podría tener, no sé, 5 pasivos o 10 pasivos y otra tener 1 y ser, digamos, proporcionalmente peor la situación en una versus el otro por la magnitud de cada uno. Entonces, cuando nos vamos haciendo esas preguntas, vamos buscando información. Hemos hecho incontables pedidos de información al sector público, no todos han podido ser atendidos oportunamente o favorablemente, ¿no? En la entidad públicas a veces también responden que involucra un trabajo y entonces no están obligadas a proveer la información, pero es parte de esa agenda pendiente, lo vuelvo a mencionar, ¿no es cierto?, de seguir haciendo estos pedidos, de lograr reuniones con algunas entidades también que no logramos tener las reuniones para poder justamente acceder a más información procesada de una manera regional y a lo largo del tiempo, y que lamentablemente no todas las regiones tienen, ¿no? Fabiola ha mencionado algo ahí, ¿no es cierto?, esta limitación de la data, ¿no es cierto?, de cómo hacemos para como país organizarnos mejor y lograr que la data se pueda mantener
Otro ejemplo, por ejemplo, el dato de calidad del aire, estamos usando una fuente internacional, el CENAMI solo está midiendo aspectos vinculados a calidad del aire para Lima. Hoy, en buena hora, nos reunimos con la gente de CENAMI, tienen los proyectos para ir masificando su presencia en regiones y claro, se enfrentan a las limitaciones de si la autoridad local les quiere habilitar un espacio, si les va a permitir o autorizar, si la gente la comunidad les va a dejar habilitar estos espacios, se enfrentan a una serie de limitaciones en ese ejercicio, entonces, pero está ahí, ¿no? O sea, como parte, si quiere, de esas oportunidades que tenemos, como las han mencionado ambas, de poder seguir mejorando en estos indicadores. Así que, Fabiola, vuelvo contigo para que puedas abordar alguna de las preguntas y desarrollar más tus ideas. Sí, gracias. Hay dos temas que me parecen importantes en las preguntas. Fabiola, ¿te silenciaste? ¿Te muteaste? Ahora sí, ¿ya? ¿Me Ahora sí, escuchan? sí. Ok. Eh, Dentro de las preguntas están, ¿cuáles son los principales problemas ambientales? Un tema es el tema de la contaminación del agua, o sea, todo lo que está relacionado con agua. Y ahí hay que mirar los temas desde siembra y cosecha de agua, por ejemplo, cuánto estamos nosotros avanzando en este tema, porque como se ha dicho, si no tienes cuerpo de agua, si no tienes agua, después cómo la gestionas. Entonces hay que preocuparnos. En el país estamos perdiendo glaciares enormemente, o sea, y Perú es el país de los glaciares tropicales. Entonces necesitamos ver ahí, y eso tiene una relación directa con deforestación. Entonces el tema en la Amazonía de deforestación y la pérdida de agua es un tema, y la contaminación del agua, ¿no? Entonces es un gran grupo, diría yo. Otro gran grupo tiene que ver con el tema de economía ilegal y economías ilegales en general, que también va al tema de contaminación, el no tratamiento de aguas residuales, etc. Todo ese grupo tiene que ver con agua. Y está el otro tema que yo diría que tiene que ver con la falta de cultura que tenemos que construir en el país. Y es una cultura de la gestión de los residuos. Pero es más que la gestión del residuo, es la cultura de cómo planificamos adecuadamente. Bien, se ha mencionado bien el tema de la planificación, y esto es desde el diseño de los productos. Y ahí yo insisto en que el enfoque de economía circular es clave. Necesitamos construir una cultura. Una pregunta decía el tema de la falta de rellenos sanitarios. Bueno, hay países, hay ciudades en el mundo que ya no utilizan rellenos sanitarios porque se considera un mal uso del suelo, porque en realidad todo se puede valorizar, pero para eso tenemos que partir de la segregación en la fuente, desde la casa. Si yo en mi casa segrego los residuos adecuadamente, se pueden ir a diferentes sitios y pueden ser valorizados, pueden ser reutilizados, pueden ser usados de alguna manera. Entonces, esto es algo que tenemos que cambiar un chip nosotros. No existe la basura, no existe la basura, todo tiene valor y lo podemos hacer, pero ese chip es el que tenemos que cambiar en nuestra forma. Pero te perdimos un poquito No ahí, existe Fabiola. competitividad sin sostenibilidad. No, solo para cerrar, Ya, no existe competitividad sin sostenibilidad. eso. No, gracias, Fabiola. No, te decía creo que la señal, te perdimos un poquito por la señal, ¿no? Agradezco a Fabiola que digamos, aceptó, está de viaje, pero aceptó participar de este espacio, pero así que igual te escuchamos, pero ahí se perdió un ratito la señal. Joana, te doy el pase para que atiendas alguna de las preguntas
que estamos viendo en el chat. Al final va a haber vamos a proyectar un QR donde, digamos, los va a dirigir a la web, pero creo que podemos ir, Malu, si podemos ir pegando en el chat para que todos puedan ver la web y puedan ir hacia ese espacio apenas esté ya colgada la base y el informe. Joana, te doy el pase. Sí, bueno, primero, leyendo las preguntas también, los quienes nos acompañan contentos de que el IPE haya desarrollado este indicador, porque creo que es un esfuerzo muy valioso, así que también es bueno que el público lo reconozca. En el tema, claro, hay sugerencias muy interesantes de temas que se pueden incluir, ¿no? Había el tema el tema del impacto de la agricultura, en fin, hay varios. Pero claro, es el tema, como tú decías al inicio, de que se empezó con una gran lista de datos y de ahí se ha ido disminuyendo. Pero yo creo que este primer esfuerzo lo que hace es un llamado de atención a quienes tienen que generar la información. Y justo se pregunta cuál es el rol de la academia, ¿no es cierto? Y bueno, ahí me toca responder un poquito sobre eso. Ahí la idea de nosotros es justamente utilizar esa información para generar indicadores específicos, porque las entidades públicas pueden generar información básica, digamos, y de ahí la idea es que se puedan hacer mediciones. Y es ahí donde el trabajo de las universidades, la investigación que hacemos, hay mucho trabajo que se ha hecho. Las universidades en regiones han hecho mucho trabajo de investigación, pero claro, es trabajo aislado, ¿no es cierto? Las universidades hacen sus indicadores, sus mediciones, pero cada una, y no hay ese trabajo conjunto de empezar a trabajar de manera coordinada, y quizás ahí es donde el rol es un rol que es también un esfuerzo que debemos realizar las instituciones de formación, ¿no es cierto?, de investigación, para trabajar de manera coordinada. Hay mucha data que se puede tener, que tiene, ¿no es cierto?, distintas instituciones públicas en las regiones y que podrían servir de insumo, pero esa colaboración y esa coordinación es un esfuerzo que tenemos que realizar todos, ¿no? Y entonces lo que pueden poner, en resumen, lo que podemos poner o lo que podemos llevar a la mesa las instituciones de la academia es el conocimiento y las capacidades de investigación, y lo que requerimos es que la data se produzca, ¿no es cierto? Y también el trabajo coordinado con los otros actores. En términos específicos, yo también quería tocar el tema de la carencia de rellenos sanitarios. Hoy en día, efectivamente, el trabajo está más en la primera etapa. Hay un esfuerzo que se ha hecho del MEF muchos años, del programa de incentivos a la gestión municipal, que tenía un componente desde que se inició en el tema de gestión de residuos sólidos. Y ahí se organizaban a los gobiernos locales por nivel de desarrollo y se les daba metas concretas. Si el gobierno es pequeñito, tiene una meta de una forma, y si es un gobierno más grande, con más recursos, entonces se le da otro tipo de meta hasta llegar a la valorización. Yo creo que ese esfuerzo es importante y tiene que continuar para que los gobiernos locales vayan avanzando, porque efectivamente el relleno sanitario no es la solución. No es la solución hoy. Además, los rellenos sanitarios no solamente como lugar para disponer, sino como, por ejemplo, para generación de energía. Nuestros rellenos sanitarios, la gran mayoría, no tienen esa condición, y entonces es algo que habría que mirar para esta idea de economía circular que mencionaba Fabiola, y que es algo que tenemos que mirar. Entonces, pero somos nosotros, somos todos los actores los que tenemos que mirar el tema de la gestión de residuos sólidos de una manera como mirándolo como un recurso y no como basura, sino es un recurso que es utilizable de muchísimas maneras, y es ahí donde todos necesitamos generar el conocimiento para que todos, y la información. Una de las cosas que falta mucho en el tema de la gestión de residuos sólidos es el conocimiento de qué se dispone, qué se puede reciclar, qué no se puede. En fin, hay mucho trabajo por hacer, y es ahí donde hay que poner uno de los esfuerzos, ¿no? Yo creo que ahí hay que trabajar. Me quedo ahí para no continuar con eso. Está bien, no, está bien, está perfecto. Yo hago una intervención cortita de un par de minutos y ya les dejo a ustedes para una idea final e ir cerrando. Digamos, hemos hecho un esfuerzo también aquí de vincularlo con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Las ODS, con la política ambiental al 2030. Hemos revisado la hoja de ruta de economía circular para identificar
indicadores también que podían incorporarse. Encantado de todos los que nos están viendo y proponiendo variables, recibir sus propuestas de información. Como les digo, hay una tarea que yo creo que va a ser en adelante, pero importante tenerla, de seguir, continuar solicitando información a los gobiernos, a las entidades nacionales y a los gobiernos regionales digamos, que para que el sistema de información o de recolección de esta data mejore, ¿no? Por ejemplo, algún comentario que puedo hacer es con respecto a las variables de presupuesto. Ya no, digamos, no nos gustan mucho las variables de ejecución presupuestal, ¿ya? Pero lo hemos incorporado porque uno puede estar ejecutando y no necesariamente digamos, es una ejecución de calidad, ¿ya? Pero lo hemos incorporado, está en el IRESA en esta edición al menos, porque consideramos que era una variable que todavía nos podía mostrar este avance, ¿no es cierto?, en particular en la gestión de riesgos de desastres, ¿ya? No es cualquier ejecución presupuestal, es la del riesgo de desastres, porque sí nos permitía, pensamos, y de la conversación con expertos también, que nos permitían ver, si quieren, la seriedad con que una región estaba tomando esa función. Ya volví, ya estoy. Bueno, gracias, perdonen. No sé hasta dónde me escucharon, pero nada, Joana, Fabiola, les quiero dar un minuto a cada una o un poquito más para que puedan cerrar. Fabiola. Uy. Es tener un acuerdo que necesitamos, porque el arte de la política pública es poner los incentivos en el lugar correcto y los desincentivos en el lugar correcto. Pero sin información podemos equivocar. Así que este instrumento creo que es un gran paso para avanzar. Felicitaciones otra vez. Gracias. Gracias, Fabiola. ¿Joana? Sí, simplemente para agregar esta idea de que es un esfuerzo enorme haber generado este indicador, y además ponerlo en la discusión, ¿no? Lo están presentando, pero además está disponible para que lo puedan leer. Yo creo que ese es un paso importante. Y esta invitación a todos los actores, ¿no es cierto?, a trabajar en el tema, y cada uno desde la posición que tiene, el sector privado, la academia, el sector público, mirar el informe y tratar de ver qué podemos hacer desde cada una de las líneas. Era una de las preguntas, cada uno de nuestros roles, qué podemos hacer para que el indicador en general, todas las regiones puedan mejorar en lo que corresponda. Y también, insisto, en el tema de la generación de información para poder medir mejor cada uno de estos impactos, porque al final del día el trabajo que hacemos todos los días y la competitividad del país dependen de los recursos también que tenemos, es parte de lo que nos sostiene como país, así que el trabajo en esta línea es muy importante, así que felicitaciones y a seguir avanzando. Muchas gracias. Gracias, Joana. Fabiola, quiero agradecerles a todos los que nos han acompañado. Me disculpo también por la señal que se cayó. En el chat ya está el link de la página web del incoreperú.pe, pero está con todo el link desarrollado. Pueden también leer el QR que está en pantalla y llegar a la misma web. Ahí va a estar, ya está el informe, ¿no? Está también la base de datos, ¿no? Y la base de datos van a ver que hay varias herramientas de visualización, pero también se puede descargar. En el transcurso de las siguientes horas va a estar este video, así que van a poder, digamos, revisar las distintas partes de la transmisión. Y también va a estar la presentación que yo he usado, también va a estar colgada en este espacio. Así que quiero agradecerles una vez más y encantado, ¿no?, de que nos envíen todos sus comentarios. Nos va a servir, sin duda, generar este movimiento para que como país nos organicemos mejor, no solo en gestionar los recursos, sino también en generar más información, que entidades como nosotros y la academia, como ha dicho Joana, las universidades puedan explotarla mejor. Así que hasta otra oportunidad. Muchas gracias por conectarse este día. Muchas gracias a todos. Gracias, Joana, Fabiola. Gracias. Gracias. Chao. Gracias. Chao, chao.